Uno. Buenos días, Alexis. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Sobreviviendo a la pandemia. No. Ya cambié de perspectiva. Ah, perfecto, me parece. Estoy viendo cómo viene la segunda ola de pandemia. Aquí ya está. Sí, ya casi nos alcanzan. Sí, Y no es porque hagan las cosas bien. no precisamente. Eh, No las han hecho nada de bien. bueno, vamos a empezar. El, la vez pasada estábamos platicando acerca de cómo Bruno Díaz eh, tomaba cierta fortaleza para poder eh, enfrentar a los malos, después de haber sobrevivido a una situación crítica que es el asesinato de sus padres, ¿no? Es lo que viene en el cómic. Mm. Entonces, la pregunta es, ¿acaso Bruno Díaz es resiliente? ¿Por qué la pregunta de la resiliencia? Pues es un elemento fundamental en en el desarrollo de la persona. La resiliencia realmente da mucha curiosidad en el sentido de que el concepto ha ido transformándose. Por supuesto que recuerdo que tiene su origen en la física con respecto a aquellos cuerpos que regresan a su mismo estado. Por ejemplo, una liga, por ejemplo, una pelota cuando la deformas. Esa capacidad que tienen para volver a a su misma condición, pues es lo que se conoce en resiliencia. Sin embargo, sabemos que ese término migra o es tomado por parte de la psicología y le dan un plus. Mm. Entonces, ¿qué te parece si empezamos platicando acerca de la resiliencia? Eh, bueno, sí. Tiene que ver un poco con eso de volver al estado original. La verdad es que la resiliencia viene de moda, por decirlo de alguna manera, hace, qué sé yo, 30 años en psicología. Pero fue nombrada mucho antes, fue trabajada mucho antes por Bowlby a propósito de los estudios del apego seguro, de la base segura, y, y toma el concepto Boris Cyrulnik, que es el que lo hace famoso por allá por el 85 y lo empieza a difundir. Eh, Hay otros autores previos que también lo trabajan brevemente, pero Cyrulnik es el que lo populariza. Y lo que se incorpora sí, que es el plus que tú señalas, es el tema de salir fortalecido de la adversidad. Es decir, no solamente ser capaz de lidiar, no solamente ser capaz de superarla, sino además salir fortalecido de eso y poder transformar, por lo tanto, la situación crítica en una situación, en una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Eh, y es un tremendo desafío. Es un Es, tremendo desafío para la psicología. Sí, en el sentido, me acuerdo que en algún momento se platicaba de la resiliencia en el caso de la gente que había estado en los campos de concentración, si Por no tengo ejemplo. mal entendido, ¿no? Mm. Entonces, recuerdo que se decía una historia en donde decían que se encontraron dos que habían estado en el campo de concentración y uno de ellos hizo una vida maravillosa, toda tranquilidad, ¿no? Y el otro preocupado le dice, oye, pero ¿cómo hiciste esto de poder seguir adelante y olvidar todo? Dice. Y él le contestó, ¿no? Que él había salido del campo, que había dejado el campo de concentración atrás. Pero por desgracia, el que le estaba preguntando, pues le dice que él nunca salió del campo de concentración, ¿no? ¿Por qué hago la observación así? Fíjate que se me hace un poco complicado pensar que todos somos resilientes. En realidad creo que primero creo que la resiliencia es algo que no venimos de forma innata, yo creo que es algo que se tiene que enseñar o se puede aprender. Quizás algunos tengan resiliencia innata, pero será muy difícil de poder demostrarlo, ¿no? Pero, y otra de las cosas es que preguntarme, ¿realmente todos somos resilientes? Es decir, yo ahorita estoy sobreviviendo a la pandemia y de pronto ya termina la pandemia y yo, pues ya me siento muy contento
y listo porque ya sobreviví a una pandemia. Eso no es resiliencia, debo de entenderlo, ¿es correcto? Mm. Sí, mira, eh, yo concuerdo contigo, las teorías en psicología todas dicen que no nacemos resilientes, no es algo innato. Eh, Sin embargo, plantean que todo el mundo puede aprender la resiliencia. Y ahí yo creo que hay una primera distinción que es sumamente importante, y es que tampoco es que seamos o nos formemos resilientes definitivamente. Claro, Es decir, no es que del momento en que yo aprendo a ser resiliente, ah, voy a ser resiliente siempre. Se habla de la resiliencia como que fuese un estado que se alcanza, no sé, me da la sensación que se tiende a entender así, ¿no? Como que si yo lo puedo aprender, lo aprendo y a partir de ese momento ya lo logré y por lo tanto soy resiliente. No, yo no soy resiliente. Yo puedo aprender a ser resiliente y puedo manejarme resilientemente o resolver resilientemente ciertas situaciones bajo ciertas circunstancias. Pero hay momentos en los que eso sencillamente no se logra. claro. Yo puedo resultar resiliente, por ejemplo, no sé, una experiencia que ustedes y nosotros tenemos bastante cercana, que lo habíamos mencionado en algún minuto, el tema de los terremotos, por ejemplo. Que viene un europeo a Chile y le toca un temblor, un sismo grado 5 Richter y cree que el mundo se le viene abajo y nosotros lo miramos así como diciendo ¿cuál es el problema? Si es un sismito. Claro. Eh, pero puede ocurrir que dada una serie de circunstancias que yo pueda estar viviendo, tal vez frente a un nuevo terremoto, no responda resilientemente. Es decir, no siempre frente a una misma situación voy a ser resiliente, no voy a ser resiliente siempre, puedo ser resiliente hoy día y no ser resiliente o no responder resilientemente mañana, y eso es parte de la flexibilidad del material, que en este caso somos nosotros. Claro. Es algo, estaba viendo la otra vez un video acerca sobre la resiliencia. Y decía que el concepto por necesidad cambia mucho respecto a la resiliencia con respecto a la edad, la cultura, cambia inclusive el estado de la persona. Y eso me llamó mucho la atención. Dije, no, pues entonces es parte de lo que me estás comentando, ¿no? La resiliencia no es algo que se mantiene permanentemente en las personas, sino que va a depender mucho de las condiciones. A veces uno dice, oye, soy resiliente porque pues ya salí de una relación caótica y aprendí mucho, ¿no? Sin embargo, vuelves a entrar a otra relación y que a lo mejor es más caótica y demás y no sales. Entonces, o bien te destroza completamente, ¿no? Entonces, no quiere decir que una misma situación la vayamos a resolver de la misma manera, ¿no? A lo mejor ya, como decíamos, el estrés está tan fuerte que ya estás gastado por las circunstancias, vuelves a vivir algo y de pronto te vienes abajo, ¿no? Entonces, es complicado en O, el sentido. o la situación crítica te toma en un momento en que estás con tus capacidades Bajas, a full sí, y bien resiliente, pero luego en otro momento han venido sumándose pequeñas situaciones que a lo mejor ni siquiera las percibiste y claro, te han mermado la posibilidad de flexibilidad. Mira, y esto yo creo que tiene, y ahí no sé si tú manejas o conoces algo del tema, pero las neurociencias también dan elementos eh, para comprender el tema de la resiliencia en esto de la adaptabilidad del cerebro, ¿no? De la plasticidad cerebral. sí, Y la plasticidad cerebral, yo me imagino que tampoco es algo permanente, constante, bajo todas las circunstancias. Eh, eh, Creo que también, eh, precisamente, la plasticidad tiene que ver con la posibilidad de variar, sí, como un plástico que se mueve sí, y que cuando se mueve, am, mira, yo, ¿sabes qué? Lo veo como en el ejemplo clásico de andar en bicicleta. La gente dice, es que yo quiero, ¿cuál es el objetivo? Yo quiero ser feliz, quiero tener una vida tranquila.
y básicamente quiero lograr y quiero alcanzar un equilibrio. ¿Y qué significa el equilibrio? El equilibrio muchas veces se suele interpretar como estaticidad, Ujú. es decir, es decir, que todo esté bien y se mantenga bien y no tenga mayores variaciones y no tenga mayores problemas nunca. Pero el equilibrio, cuando tú andas en bicicleta, no se logra en la medida que dejes de pedalear. Claro. Si te lanzas por una pendiente, claro, ese impulso te va a alcanzar para un determinado trecho, que puedes ir sentado sin pedalear, si está todo recto y planito el camino, puedes ir hasta sin las manos sin llevarlas en el manubrio, pero llega un minuto en que ese impulso se acaba. Y cuando se acaba, la bicicleta se detiene y te vas a caer hacia uno de los dos lados. A menos que pedalees. Y pedalear significa romper el equilibrio, romper la estaticidad. Y que un pie necesariamente va abajo cuando el otro está arriba, y luego este que está arriba baja y el otro sube. Eso es parte de la plasticidad que nos permite la resiliencia. Sí, aprovechando el ejemplo de la bicicleta y la idea de lo estático, ¿no? Es cierto, ¿no? En biología tenemos muy marcado el concepto de homeostasia. La Por ejemplo, homeostasia habla de los equilibrios, pero ellos mm, especifican, o sea, cuando se acuñó el término, dijo, es un equilibrio dinámico, no es un equilibrio estático. Cuando nosotros hablamos de equilibrio dinámico, la bicicleta entendemos que mientras se mueve, mantiene el equilibrio, ¿ok? Entonces, seguimos hablando de que tienes que estar en movimiento. Y fíjate que las cuestiones de personalidad, las cuestiones de las que hemos estado tratando, inclusive hasta la zona de confort y eh, la, la, lo que habíamos hecho en el primer tema, ¿no? Que es el altruismo, te altruismo. hablan de una cuestión dinámica, no de algo estático. Y es una de las cosas que yo creo que es mucho para una definición de lo que es la vida, o lo que habíamos dicho en uno de los videos, ¿no? Acerca del tiempo. El presente es tan corto, es tan estrecho que el ahorita acaba de pasar y ya es pasado. Por lo tanto, habla de un constante movimiento, un constante flujo. Y eso es lo bello del comportamiento humano. La plasticidad también habla de eso. Si tú te quedas estático, tu cerebro deja de aprender. Si tú te quedas estático, tu cerebro muere. Y es muy difícil pensar en algo estático. Dice uno, oye, estás durmiendo, estás descansando, estás... No, el cerebro trabaja más mientras estás durmiendo. El músculo no puede estar completamente en estático, le llaman tono muscular. Constantemente está mandando pulsaciones que hacen que el músculo se contraiga aun cuando no tiene el movimiento presente, ¿no? Entonces, es importante el hecho de lo que, de especificar algo que nosotros, yo me gustaría que lo manejáramos así, ¿no? Vamos a hablar ya de equilibrio, pero un equilibrio dinámico, no un equilibrio estático, ¿no? Entonces Absolutamente. lo podemos manejar así de aquí en adelante, ¿no? Un equilibrio dinámico. Y otra de las cosas que sí me gustaría es que cuando dices la definición de resiliencia, me llama la atención cuando dices lo superas. Y ahí viene algo complicado. Superar quiere decir que perdonas, olvidas o manejas, ¿sí? No sé qué, Gestionas, es una curva. Ok. gestionas. Mira, es que nuevamente tiene que ver con este equilibrio dinámico, ¿no? Sí, Llévalo al el otro ejemplo, el nistagmus ocular. sí, sí, Si pudiéramos tener el ojo permanentemente quieto, dejamos de ver. claro. O sea, yo me focalizo en un punto y empiezan a desaparecer las cosas al costado. Sí. Cuando no desaparecen, cuando el ojo está permanentemente... Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. La, mira, las características, se han mencionado muchas características, muchas condiciones para efectos de poder ser resiliente. Yo te diría que en términos generales, la resiliencia tiene que ver con la adaptación. Sí. Y la adaptación, precisamente, es permanente cambio. Adaptación a la realidad, adaptación
a la vida después de un trauma o de una situación crítica, adaptación en la medida en que construye una red social de apoyo, a la búsqueda de un sentido, un propósito de vida, etcétera. Y eso implica una gestión. La superación no habla de olvido. Si yo olvido, puede ser a propósito de una represión, no Un quiero ver bloqueo, esto, un bloqueo, ¿no es sí. cierto? Y como no lo quiero ver, no lo gestiono, no aprendo, no lo utilizo en la experiencia siguiente. Eh, Y de hecho se vuelve un lastre, ¿no? El hecho de que tú ab- de pronto bloqueas, empiezas a tener absolutamente, conductas y demás que tienen mucho que ver con eso que bloqueaste, ¿no? ¿Ok? absolutamente. Hay mucha gente, y hoy día se está viendo mucho en las redes a propósito de la pandemia, el tema de el manejo de las emociones. Cómo manejamos la ansiedad, cómo manejamos la angustia, cómo manejamos el temor, la incertidumbre. Manejarlo como que tuviéramos que eliminar las emociones negativas, que de negativas, que de negativas no tienen nada, porque Claro. finalmente cumplen un rol, nos avisan, nos preparan. Y yo creo que es importante cambiar esta necesidad como de eliminar la emoción negativa por gestionar. Y gestionar significa aprender a adaptarme, aprender a leerla, aprender a saber qué me está avisando, cómo puedo utilizar eso en el futuro y aprender a comportarme de manera que eso termine siendo una experiencia de aprendizaje y no una experiencia que quiero olvidar porque lo pasé muy mal. Y eso finalmente es la resiliencia. Ahora, Perdón, entonces lo que estás hablando es una inteligencia emocional propiamente, ¿no? Entonces, exactamente. es esa forma en que nosotros vamos a gestionar. Hay, en algún momento yo creo que es importante que hablemos de la inteligencia, punto, inteligencia Es, emocional, ¿no? Entonces, el hecho de la gestión dice claramente que no es mala la emoción, sino es cómo expresas el problema, ¿no? Entonces, y qué haces con ella? ¿Para qué la ¿qué haces con ocupas? ella? Claro. Entonces, ese es el fundamento, ¿no? De la inteligencia emocional. Pero regresando, fíjate, te decía yo, porque era para mí importante olvidar si es cierto, no es el camino para poder gestionar de forma adecuada. La gente cuando hace un proceso de cierre o demás, tiene que saber que las cosas no se olvidan, pero Mm. sí se puede aprender a perdonar o bien puede haber otra alternativa, ¿no? Que me imagino que tienes más campo al respecto. Pero yo te pregunto, en el sentido, regresando al ejemplo de Batman, ¿no? La pregunta Mm. es, ¿qué pasa con Batman? ¿Realmente Batman fue resiliente a la situación? Porque nosotros hago la observación por el hecho de que Batman toma ese coraje para combatir el mal, el recuerdo de su situación para combatir el mal, ¿no? Eh, bueno, yo creo que lo transforma en un coraje constructivo, no es un coraje destructivo, que podría ser absolutamente legítimo, que podría ser absolutamente esperable, normal, humano, decir, eh, la vida, la sociedad, el mundo me dañaron y ya, podría ser. Pero, pero él construye a partir de ahí. Y veíamos, ¿no? Dentro de sus características que tú mencionabas también, que en general los superhéroes no se manejaban desde la idea de la venganza, sino desde la idea de la reparación y agarrar al delincuente y llevarlo a la cárcel, ¿no es cierto? Bueno, eh, eso de alguna manera también es una muestra de resiliencia, porque si tengo el poder de tenerte enfrente, tú que me generaste este tremendo, o sea, y te puedo destrozar, y además pasar inadvertido, porque nadie sabe dónde vivo, nadie sabe quién soy, entonces como, ¿te fijas? Entonces claramente hay ahí una propuesta de construir a partir de... Entonces no solamente lo supera, sale fortalecido Claro, claro. Sí, porque con finalmente los no dos es un ejes. lastre, no es un lastre lo que tiene. Por supuesto que tiene el dolor de la pérdida familiar, por supuesto que tiene que lidiar y empezar eso. De alguna manera, ahí me cuesta un poquito de trabajo entenderlo. Creo que llega a perdonar la situación. De lo contrario, empezaría a destruirlo a sí mismo. ¿Sí? Y
¿Por qué es importante este efecto del perdón? Porque de verdad que tiene un efecto demasiado, tiene un peso enorme sobre el efecto de la resiliencia. Es decir, si yo no puedo cerrar, si no puedo, si voy a tener la contaminación de mi pasado sobre mi presente, como habíamos dicho anteriormente, por supuesto que me empiezo a hundir, ¿sí? Entonces, es importante pensar que una persona, no todas las personas podemos desarrollar resiliencia por ese pequeño detalle, porque no sabemos cómo perdonar, porque no sabemos cómo manejar la situación de la cual vivimos, ¿me explico? No sé si sea el punto central o me vayas a decir, bueno, ¿sabes qué? No, no es todo el perdón. También la gestión no solamente involucra el perdonar, sino también involucra otros elementos, ¿no? Entonces, yo pensaría que no todas las personas, por eso creo yo, no todas las personas podemos ser resilientes, porque a lo mejor nos falta algo que nos permita superar la situación. Sí, no sé si me explico. Sí, pero efectivamente, tengo ahí una observación. Cuando nos centramos en una situación adversa que fue provocada claramente por otro, que es donde cabe el perdón, porque si la situación adversa es un terremoto, que no se lo puedo eh, endilgar a nadie, digamos, eh, efectivamente el perdón pudiera ser un elemento, puede ser un elemento. Sin embargo, y mira, y aquí te lo voy a mezclar un poco con lo que tú decías recién de la inteligencia emocional. Hay algunos que hablan de que una de las condiciones para lograr la resiliencia es la inteligencia emocional. Y hay otros que dicen que eh, la resiliencia es uno de los elementos que se necesitan para ser inteligente emocionalmente. Entonces están muy, muy mezclados, ¿no? Eh, Cuando yo te hablo de gestión emocional, me hiciste pensar en otra situación traumática, por ejemplo, en la situación de el abuso sexual, el abuso sexual infantil, el abuso sexual en general, que es muy traumática. Y fíjate que la gente que logra salir adelante de esa situación son personas que resignifican la experiencia, que le Detalla, dan detalla un poquito de peso eso porque resignificar, ¿qué quiere decir? eso te estoy diciendo, que le dan un sentido distinto al sentido traumático. Es que a mí me abusaron, a mí me violaron y con eso yo no puedo, y la vida, nuevamente, y la vida me destruyó y este sujeto me destruyó o esta persona o esta situación. Y son personas que son capaces de detenerse y decir, ¿sabes qué? Sí, sí, es algo terrible, es algo que pero no puedo seguir en esto detenido. Tengo que saber qué hacer con esto. Hay personas que a propósito de la experiencia de abuso eh, construyen una fundación para reparar y nunca más se acuerdan y nunca más piensan y nunca sigue siendo el foco el desgraciado que me hizo perder mi vida. Entonces, no tiene que ver con que yo te perdono, porque a lo mejor no te perdono. Y puedo no perdonarte, y es legítimo no perdonarte porque soy humano. Claro. El punto es que me focalizo en otra cosa y que construyo a partir de lo que yo viví, de lo que yo sentí, de lo que a mí me ocurrió, sin importar por qué hiciste lo que hiciste, quién fue que lo hizo. Yo decido focalizarme en eso y desde aquí empezar a construir y sacar algo nuevo. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, si bien el perdón te puede ayudar, pero el perdón en situaciones tan dramáticas, no sé, yo creo que es casi una cosa media religiosa profunda, ¿no?
Sí, Eh, y que muchas veces tiene que ver también con un ejercicio que si no es de verdad profundo, de verdad analizado, de verdad interiorizado, tal vez tampoco es tan resiliente. claro. El perdón no necesariamente implica resiliencia. También puede implicar una imposición teórica desde un patrón en el que yo me estoy moviendo, pero que me dice, no, es que tienes que perdonar, tienes que perdonar. No, no quiero perdonar, no me interesa perdonar, pero tampoco le voy a dedicar mi vida a ese desgraciado. Claro. Voy a construir a propósito de esto, yo que sé lo que se vive, yo que sé lo que ocurre, lo que pasa, le voy a ofrecer a otros un apoyo antes de que esto ocurra o cuando ocurra rápidamente saber cómo accionar porque yo sé cómo se siente, por ejemplo. Sí, es su motivación finalmente. Entonces, sí, claro, tú dices, no, tal vez hay personas a las que nos falta algo y, y quizás yo no podría perdonar. Sí, pero fíjate que creo que para efectos de la resiliencia, es decir, de superar y construir a partir de la experiencia, ni siquiera es necesario perdonar. Puede ser útil, pero creo que no es una condición. Me gusta el recorrido en el sentido, voy a hacer una recapitulación, ¿no? Finalmente me doy cuenta que la resiliencia no tiene que ver necesariamente, no es una cuestión social, sino que puede ser una cuestión personal. Es decir, también no tiene que ser algo hacia alguien, sino puede ser hacia algo. Como en el caso de un terremoto, además, es una situación que afecta, a lo mejor, dices tú, bueno, la pérdida de algún familiar o algo, sí, también puede ser uno resiliente en ese sentido, pero el hecho de que hay una catástrofe y suceden pérdidas materiales o demás, pues obviamente me dice que la resiliencia no solamente se presenta hacia las personas, sino también se presenta por condiciones, desastres o algún fenómeno que sucede en la naturaleza, ¿no? Entonces, paso Es que, es que, alguna situación es que, crítica y de ahí salgo, ¿no? es que finalmente no es hacia afuera, es hacia adentro. Correcto. Ese es el punto, ¿no? Es algo hacia adentro. Y otra de las cosas es que realmente decimos, el ser resiliente no necesariamente tienes que tratar con el perdón. O sea, hay más alternativas. Es eh, a lo mejor, ¿cómo se le llama? Eh, ¿Cómo se llama? De personalidad, una respuesta de personalidad Ah, que te dice una sublimación, por ejemplo, ¿no? Entonces agarras y dices tú, pues en lugar de enfocarme y destrozar toda mi vida, yo automáticamente tomo las riendas de mi vida y dirijo esa energía hacia algo productivo. Entonces me llama mucho la atención porque en este caso nos lleva a la idea de decir, dejas de darle el peso o dejas de entregarle tu vida a aquello que te hizo daño y empiezas a tomar tú, tus decisiones, tu fortaleza a partir de ti, de tus decisiones. Es un poquito redundante, ¿no? Sino empiezas a tomar el sentido de tu vida a partir de decir hacia dónde quieres dar, hacia dónde quieres dirigirte. Entonces ahora dices tú, yo no quiero perdonar, pero no le voy a dar importancia a esa persona. Como cuando uno recibe, por ejemplo, un asalto. Es traumático, vives la experiencia, sobre todo, bueno, aquí en el país, ¿no? Que es con arma, te apuntan y inclusive pueden golpearte o dispararte en algunos de los casos o intentar matarte inclusive, ¿no? Y tú dices, ok, ¿qué hago con eso que me dieron, que pasó? Pues ya, ok, se lo llevo, se lo dejo, se lo entrego y me olvido de eso. No estoy hablando de, como dices tú, no es como tal un perdón, pero mm. sí puedes decir, sabes que hay gente que te dirá, y sí admiro a las personas que lo hacen, que como en el caso de Juan Pablo II, ¿no? Que después de que le disparó el hombre fue a la cárcel y lo perdonó, le dijo, yo te doy el perdón, ¿no? Entonces es un poquito difícil la idea, ¿no? Pero sí, el hecho de la resiliencia va más allá de, creo que tienes que tomar mucho de los elementos en tus manos, sobre a quién le das peso de las decisiones o demás, ¿no? Yo creo que los tomas todos los elementos en tus manos. Y fíjate que por eso es que eh, este elemento surge desde las elaboraciones teóricas de John Bowlby, que es el que trabaja sobre el tema del apego. Mm, El apego seguro
es el que te permite, bueno, podríamos hablar en otro momento qué es lo que es el apego seguro en términos más Sí. profundos, pero de alguna manera es el que te permite sentir que que tu entorno te tiene suficientemente protegido, contenido, y por lo tanto puedes indagar el mundo sin temor a caerte porque alguien te va a ayudar, alguien te va a dar una mano, y puedo, por lo tanto, arriesgarme. La persona o el niño con apego inseguro es el que está permanentemente temeroso y no quiere separarse porque teme que siempre algo le pueda ocurrir. Bueno, el apego seguro gatilla, favorece, genera precisamente la posibilidad eh, de decir, mira, independiente de lo que me pase, yo sé que puedo. Entonces, uno de los elementos centrales de la resiliencia precisamente es en qué medida yo he contado con al menos una persona, que me haya transmitido en mi infancia, durante los primeros 5 años, la sensación de estar lo suficientemente protegido, tranquilo y contenido. Al menos una. Esa persona a la que cuando yo estaba jugando y me caía y me dolía mucho, tal vez iba y recurría y bastaba que me dijera ya tranquilo, va a estar todo bien, y yo podía seguir jugando. Si eso ocurre, tienes no sé, voy a inventar, el 70% de la resiliencia asegurada. Sí. Sí, y no estamos hablando netamente que sea el padre de familia. ¿No? Hay muchos elementos que pueden ayudar a que tengas esa confianza, ¿no? Puede ser, ¿No? por ejemplo, el compañerito de escuela al cual le tienes como amistad, puede ser la maestra, puede ser el padre, la madre, los hermanos, ¿no? Y Los cualquier abuelos, familiar. la mamá o el papá de un amigo del barrio que es el que me contiene y el que me recibe. Sí, y eso es la otra cara de la moneda, ¿no? Porque también podría pensar que precisamente por la cercanía es el destrozo que puedes tener ante una situación adversa, ¿no? Entonces, Exacto. sí, sí, cierto es que la resiliencia nos habla de que en las primeras etapas de la vida tenemos alguien en quien confiar. Hay gente que puede crear inclusive seres imaginarios para tener esa posibilidad. Sin embargo, pensar que un padre de familia le genera cierta tranquilidad a los hijos cuando está con ellos, eso le da mucha fortaleza a los niños. Y es muy probable, cierto es que había visto que es muy probable que entre más se da la confianza en etapa temprana, mayor probabilidad de desarrollo de resiliencia. ¿Sí? Entonces, calza perfectamente, ¿no? La idea. Entre más temprano tengamos la experiencia de seguridad, y lo hablo regresando un poquito, brincando al tema de educación, ¿no? Mm. Si yo le doy esa confianza al estudiante en el término del salón de clases, como para preguntar, como para equivocarse, es muy probable que pueda enfrentar los problemas que están relacionados con mi área o que le estoy enseñando en la vida real, en la vida, ¿sí? O Mm. sea, fuera del aula. A veces discuto mucho eso de que en la vida real o afuera del aula, ¿no? No, me refiero a fuera del aula simplemente, ¿no? Entonces, creo que es importante la resiliencia, enseñar la resiliencia inclusive en edad adulta. Yo puedo darle cierta confianza a la gente que me rodea, como para que en algún momento determinado se sientan con la fortaleza de poder enfrentar los problemas, ¿no? Absolutamente. Y es trabajable además, esa es la gracia, que es trabajable a cualquier edad. Eh, sí, mira, y en esto del estudiante, bueno, por eso es tan importante la labor del maestro, del profesor, de la profesora, eh, porque muchas veces, y también se piensa que a propósito de la confianza, de la seguridad, del apego en la infancia, uno podría pensar, bueno, ¿y cuántas personas hay que no tuvieron ese apego, que no tuvieron esa figura, que hubo un padre que abandonó, que hubo unos padres vulneradores, que hubo una familia adicta y que por lo tanto no estaba en condiciones de hacerse cargo de la contención, de la protección de ese niño? Millones de situaciones de vulnerabilidad o de adversidad que tú dices, bueno, no tuvo ninguna figura de apego. No,
siempre hay alguien que puede cumplir ese rol. Sí. Alfred en el caso de Bruce Wayne. Alfred hace mucho el papel de apoyo. Por ejemplo, por Sí. ejemplo. O la pelota, ¿cómo se llamaba la pelota del náufrago? Ah, el Wilson. 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 Nos van a cobrar, pero bueno, Wilson. Eh, um, entonces, claro, tampoco es que para ser resiliente, lo que quiero decir es que no se vaya a confundir la idea con que para ser resiliente tienes que haber tenido una infancia perfecta. No, no. Y de hecho es muy bueno el ¿Quién la punto tiene? porque ¿Quién la tiene? sí, sí. No, de hecho es muy bueno el punto por el hecho de que dices tú. Fíjate lo que puedo empezar a concluir al respecto, ¿no? Ser resiliente no viene de una infancia perfecta, pero sí viene de cuánto tomas en tus manos el camino que vas a decidir. Entonces, ser resiliente creo que tiene mucho que ver el hecho de que no es el ambiente ni las condiciones las que te van a crear en fortaleza, sino es cómo tomas ese ambiente y esas condiciones, ¿sí? No sé si estés de acuerdo. A propósito de alguien que te dice todo va a estar bien y te seguriza, Sí, como uno de los elementos centrales. sí. Si nos vamos a la parte más cognitiva, por ejemplo, Albert Ellis describía las situaciones en términos de que lo que nos afecta no es el evento, lo que nos afecta es qué hago con el evento. Lo mismo pasa con el estrés. El Absolutamente. estrés dice, no es que, ¿qué es lo que lo mató? Pues es que se le desató la cintilla del zapato, ¿no? Y cuando se detuvo es cuando le dio el infarto. No, es que es tremenda la presión que tienes, que finalmente cuando tomas de alguna manera la situación, es lo que te impacta. Entonces, es un poquito difícil y sí se tiene que enseñar. No es fácil Por eso hablo de el la asunto. gestión. Sí, la Por eso gestión es, hablo de la gestión. sí es difícil enseñarlo y digo, no es que todos nazcamos así Mm. con No, resiliencia. Sí, se va no. aprendiendo. Y se aprende, no es que yo tenga que darle clases a un niño de resiliencia. Se aprende desde el modelaje, desde cómo yo voy modelando con mi propia reacción y desde la contención emocional, principalmente. Pero No es únicamente, hay muchos elementos. lo bonito del asunto es que ahorita podemos platicar con una de las cosas que puede desenmascarar una posibilidad de educación con respecto a aprender resiliencia. Y es entre ellos, por ejemplo, la inteligencia emocional. También podemos decir, ok, en algún momento tenemos que platicar de la autoestima. ¿Cómo se crea una autoestima? Y yo recuerdo que en alguna ocasión conocí lo que era el aula segura por parte de la Asociación Educar en Argentina. Ujú. Ellos insisten mucho con respecto al aula segura. Yo me imagino que en distintos países tiene su equivalencia, ¿no? Entonces me llamó la atención porque decía que finalmente lo que busca es que si tienes un aula donde el estudiante se sienta confiable, perdón, se sienta seguro, es mucha la posibilidad de aprendizaje, es más segura la posibilidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, regresando a la resiliencia en el caso de la enseñanza, pues es importante que nosotros tenemos un sitio de confianza para que los alumnos se puedan caer y levantar. Les tenemos Y que el, enseñar. y el tema es cómo generas esa aula segura, porque aquí Claro, también se habla de aula segura. sí, Y aquí también y ha sido muy, cuestionada, eh, ¿cómo? Muy mencionada, cuestionada. pero muy cuestionada, exactamente. Porque si el aula segura, yo trato de generar el aula segura a propósito de o en base al castigo y a la permanente amenaza, entonces ¿estoy seguro? Pero ahí no es educación, según el ¿Estoy término que realmente, estábamos diciendo. Sí, estoy realmente contenido? ¿Estoy realmente protegido? No, estoy amenazado. claro. Que no puedo hacer nada porque todo me puede caer la ley encima y entonces, claro, por eso te digo, depende también de cómo se gestione, nuevamente, cómo se gestione y a qué le llamo seguridad. Y aquí Claro. cuando estamos hablando de seguridad, estamos hablando de la seguridad del apego, estamos hablando de la seguridad de que si me caigo me puedo parar, tener esa certeza, tener esa validación, ese empoderamiento y no estoy seguro porque estoy encerrado en mi casa, entonces no voy a salir a andar en bicicleta y por lo tanto sé que no me voy a caer y no me voy a herir. Esa no es.
esa no es. Claro. Padres llegan a la consulta, me dicen, es que yo lo único que quiero es que mi hijo sea feliz, que no sufra. Ah, Oh, estamos, estamos en problemas. sí, el Yo hecho, a ellos les digo, estamos en problemas. Si yo sí, tuviera, mira, no tengo la posibilidad, pero si tuviera la posibilidad de evitarle el sufrimiento, flaco favor le haría. Porque este chico que hoy día tiene 8 años, cuando tenga 15 y la primera polola, la que, como decimos nosotros, la primera novia lo deje, se suicida. Porque no está acostumbrado a lidiar ni a gestionar sus emociones. es que es un tanto en el manejo de los padres, ¿no? Yo creo que si tú dices, ok, tienes el primer novio, novia, y te lo va a dejar hecho añicos, pero la contención que tú tienes te va a permitir que pueda enfrentar la vida. Es decir, no, hay una frase que me gustó, ¿no? No quieres, no es pavimentarle el terreno a los hijos, es darle zapatos. ¿Sí? ¿Me explico? Y entonces en ese sentido me gusta la idea de decir, ok, date por bueno que el papel que tú tienes como docente o como padre de familia es que durante ese tiempo vas a verlos caer y los vas a ayudar a contener para que puedan más adelante enfrentar problemas Y, iguales o peores y aprender a pararse. y aprender a pararse. No quiere decir que los vas a encerrar en una burbuja y en esa burbuja no les va a pasar absolutamente nada. Si quieres que tu hijo sea feliz, tienes que esperar a que viva. Y vivir Es, quiere decir que te vas a caer, raspar, te van a es el destrozar y hacer ejemplo, polvo. es el ejemplo también clásico del que va y quiere ayudar al pollito a romper el cascarón o a la Ah. mariposa a romper O la tortuga llegar a la playa. la pupa. O sea, Sí, exacto. O sea, si no dejas que la mariposa rompa, no fortalece los músculos de las alas, no vuela. sí, tiene muchos elementos que son claros. Y por desgracia la vida nos enseña que deben de ser así. En cuanto te saltas alguna de las etapas, vuelves a esa etapa y tienes más conflictos, ¿no? No resuelve. El Ahora conflicto no resuelto en la etapa te deja pegado en esa etapa y la vas arrastrando hacia las siguientes etapas que claramente tampoco las vas a resolver. Ahí está otra teoría que es la de las 8 edades del hombre de Eric Erikson, por si alguien quiere buscarlo. Y que todo se va engarzando. es que son estudios finalmente de la conducta, ¿no? Son Sí, estudios de la personalidad. Pero fíjate, bueno, vamos a ir concluyendo. sí. Entonces, al parecer, Bruno Díaz sí era resiliente. Al menos respecto de eso. Tal vez en otras áreas de su vida y en otros momentos no. No sabemos. El problema con la batichica no es muy claro, ni con Robin. O con la gato, o con la gatúbela. Sí, y de ahí también, Incluso con Alfred. sí, sí, es difícil el punto. Y también pasa lo mismo con Peter Parker, ¿no? Sí, Al parecer claro. también hay cierta resiliencia al respecto, pero parece ser que los superhéroes tienen algo de resiliencia. De lo contrario, no Pareciera ser. podrían enfrentar los Bueno, múltiples problemas. Sí, mismo Superman. sí, sí. Bueno, ya veremos en qué pasa con Superman, ¿no? Más adelante. Bueno, Un duelo ahí no resuelto quizá. sí, sí, Ya muchos veremos. problemas. Bueno, pues así quedamos. Sale, un Ok, saludo. que estés bien.